Muchas gracias a don Alexander por estas palabras. En este momento vamos a dar inicio a las conferencias de la jornada. Tenemos a la señora Marta Blanco. Ella es ingeniera industrial, posee 2 maestrías, graduada de Essex. Tiene experiencia en sector público, privado, así como trabajo en ONGs. Ella además es emprendedora nacional. Nos presenta la importancia de la innovación y el emprendimiento en ambientes académicos. El arte de emprender. Recibámosla con un fuerte aplauso. Hola, buenos días, un placer estar acá de nuevo. Me quedé sin agua. Voy a ponerla aquí, ahí no pasa. Un placer estar aquí en ULACID. Precisamente le estaba diciendo a doña Marianela ahora que llegué que me siento siempre muy a gusto acá a conversar con las personas de la ULACID. Bienvenidos a los visitantes internacionales a Costa Rica. Espero que disfruten su estadía acá. ¿Ustedes me ponen la presentación? Vamos a ver. Si quiere le ponemos la presentación a ver si no está desconfigurada. Se ve más bonita. Ah, ese es el puntero. Ah, bueno, pero igual no me puedo separar de acá. Ah, bueno, perfecto. Genial, muchísimas gracias. Con el de la derecha para acá, con este. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí resolviendo asuntos técnicos. Este logo que está acá, el arte de emprender, es un proyecto, un emprendimiento nuevo que tengo, que está en este momento gestándose, pero quería usar el nombre porque realmente emprender es todo un arte que requiere de muchos pasos, requiere de tomar decisiones, requiere de prepararse y requiere entrenar. Porque entre más practica uno, como con todo en la vida, definitivamente el emprender es un arte. Yo les voy a hablar desde la experiencia personal, desde lo que he vivido yo como emprendedora, que creo empezó desde que estaba pequeñita, cuando hacía adornitos de Navidad y les iba a tocar la puerta a los vecinos del barrio, y por supuesto que no le podían decir que no a la chiquita, y le compraban esos adornitos horrorosos. Pero es algo que se forja en la casa, que se forja en las aulas de las universidades. Yo sinceramente creo que yo de haber estado estudiando en una universidad como la ULACID probablemente me hubiera animado antes a emprender. Así que para los estudiantes que estén acá, que se sientan privilegiados de estar en un entorno que les impulsa, que les promueve y que les facilita el poder emprender. Le llamo una dulce historia porque para los que no me conocen, mi empresa que fundé hace casi 10 años se llama B-Sweet. Es una cadena que en este momento tengo 11 tienditas de golosinas, principalmente gomitas. Entonces yo digo que es la empresa que está endulzando a Costa Rica una gomita a la vez. Para los estudiantes que están acá, y también no solo estudiantes, nunca es tarde para emprender. De hecho, la edad promedio del emprendedor a nivel mundial, de un emprendedor exitoso, es llegando casi a los 50 años, así que a las personas que estamos un poquito más maduritas, nunca es tarde para empezar a emprender. Claro que si uno empieza antes, ese entrenamiento y ese fogueo, pues ayuda muchísimo. Ahora, si yo estoy precisamente pensando en mis ambiciones profesionales, ¿cuáles son las diferentes opciones que tenemos? Una es un trabajo en el sector público. No sé si sabían, creo que fue en el 2015 que el Financiero sacó un estudio donde hablaba de cuáles eran las aspiraciones de los jóvenes universitarios. Les va a sorprender saber que el 63% de los estudiantes universitarios aspiran a trabajar en el sector público. Hay 2 razones principales para eso. Una es la famosa estabilidad. Por ahí hubo una primer ministra que dijo en algún momento que un empleado público es como un clavo sin cabeza. Una vez que entra no hay forma de sacarlo. Y para muchas personas esa estabilidad pues es muy importante. Y también en otro estudio que se hizo en el 2013 indicaba que un empleado público ganaba 150% más que un empleado privado. Entonces también los incentivos financieros
financieros son bastante altos. Parece que ahora con la reforma fiscal va a haber pues, varios cambios precisamente de esto, y ya que se va a hablar también de política pública, pues es importante irlo poniendo sobre la mesa. Una cosa muy interesante es que esa estadística del 63% que existe en Costa Rica que quieren ser empleados públicos en Estados Unidos está invertida. El 65% de los estudiantes universitarios anhela ser emprendedor, anhela tener su propio negocio, manejar su propio tiempo y su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en los centros educativos, en los hogares, para precisamente empezar a reversar esa tendencia? Porque al fin y al cabo, el generador de bienestar, de empleos y de riqueza es el sector privado. Otra de las opciones, trabajo en una empresa privada, trabajo en una ONG, o si quiero crear mi propia empresa. Esta historia me encanta contarla porque refleja mucho de lo que la gente piensa que es hacer un negocio. Hace muchos años estaba trabajando directora comercial en una empresa y llegó uno de los dueños y me dijo que iba a ir a almorzar con una prima que lo había llamado por teléfono para decirle que quería que hicieran un negocio. Y entonces él iba feliz, era un hombre con muchas ansias de estar haciendo siempre negocios, de ver oportunidades, y esa es una de las primeras cosas que uno como emprendedor tiene que hacer. Donde vienen las oportunidades en el aire, venir y agarrarlas, porque si no pasa, como dicen, la oportunidad solo toca una vez. No es cierto, toca varias, pero entre más dejemos pasar, menos son las posibilidades de concretar algo. Se va mi ex jefe para este almuerzo, como a las 2 horas vuelve, pero estaba furioso. Le digo, hey, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que me fui al almuerzo con mi prima que quería hacer un negocio. Dice que al principio empezaron el almuerzo conversando, que la familia, que cómo está tía, que cómo están los primos, y poniéndose al día, y dice que almuerzan y todavía como que no se desarrollaba la conversación, y le dice él, mira, contame, ¿qué es lo que querés hacer? Y le dice ella, pues hacer un negocio. Y le dice él, bueno, sí, pero ¿de qué? Le dice, hay un negocio que deje mucha plata. Estaba furioso y me decía, es que la gente realmente no tiene idea de qué se requiere para hacer un negocio. ¿Qué es lo que se necesita? Una de las primeras cosas es creer en uno mismo. Hay que creérsela, de que uno puede. Y esto viene totalmente ligado al segundo, que es el tomar riesgos. Hay personas que estamos, y ahí me incluyo yo, dispuestas a tomar riesgos, y otras personas que tienen aversión al riesgo, que sencillamente no les gusta, que les gustan las cosas seguras, y está bien, no todo el mundo puede ser emprendedor, pero es muy importante saber que esa es uno de los parámetros o una de las cosas más importantes para convertirse en un emprendedor, asumir riesgos. Y cuando uno asume riesgos, no siempre las cosas salen bien. Tener visión. ¿Qué podría ser esto? Ver cosas donde otras personas no las están viendo, ver esas oportunidades, ya sea en el entorno universitario, están en una clase, el profesor está hablando de algo o están trabajando en algún proyecto específico, y hay personas que tienen la capacidad de ver un poquitito más allá y ver oportunidades en diferentes áreas. Y eso también es ser emprendedor, andar siempre con las antenitas, buscando, viendo, y por qué esto no se, y cuestionar las cosas, por qué esto no se hace así. Esto siempre ha sido un reto o un problema para mí y para otras personas. ¿Qué se puede hacer para solucionarlo? Y puede que de ahí surja también algún negocio o alguna oportunidad. Tomar acción. Definitivamente el animarse a hacer las cosas. Yo les comento que yo durante muchísimas décadas siempre pensaba, veía alguna oportunidad y decía, uy, qué interesante hacer un negocio de X, Y, Z. Y le daba como vueltas, de vez en cuando como que averiguaba. Me acuerdo una vez que quería poner venta de crepas como en Francia, que las venden en la calle, entonces puestitos chiquititos, hasta mandé a cotizar máquinas a China, etcétera, y nunca lo hice, y después salió ya una pequeña cadena de crepas. O sea que definitivamente si uno no lo hace, alguien más lo va a hacer. Hay que tomar acción. Y una anuencia a siempre estar aprendiendo. Y muchas veces incluso a desaprender cosas que nosotros creíamos que están fijas y que no lo son. El mundo cambia en esta época constantemente, día a día, y tenemos que estarnos adaptando precisamente
a ese cambio. Richard Branson, un empresario británico famosísimo, voy a leer lo que dice, es que su motivación más grande es seguir siempre retándose a sí mismo. Y dice que él ve la vida como una gran educación universitaria donde puede aprender cada día más. Yo siempre digo que yo, por ejemplo, soy mi peor jefe. No hay nadie sobre la faz de la tierra que me pida más a mí misma de lo que yo me pido. Y ahí empieza el proceso de la excelencia, que no tengo que esperar a que otra persona venga y me pida las cosas, sino que tiene que ser una motivación interna de mejora continua y de crecimiento personal y profesional. El tema de la innovación, cuando nosotros pensamos en la palabra innovación, inmediatamente la asociamos con tecnología. Y no es necesariamente exclusiva de la tecnología. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque uno dice, bueno, pero es que ya todo se inventó. No, constantemente vemos cosas que inmediatamente pensamos, qué creativos, ¿a quién se le ocurrió eso? Qué interesante. Uno de los grandes ejemplos es el café. Aquí en Costa Rica crecimos, nuestra época de oro, en la época liberal, fue gracias al comercio con Inglaterra del café. Es una tradición muy arraigada dentro del costarricense, la conocemos según nosotros muy bien, y después vienen empresas como Starbucks, por ejemplo, que tienen miles de sedes a nivel mundial, presencia creo que son en 170 países, que vino a enseñarnos una forma diferente o a presentarnos, a ofrecernos una forma diferente de cómo tomar café. Ellos empezaron vendiendo solo café y ellos mismos empezaron a cambiar. Uno de los socios vio la oportunidad de vender café en lugares públicos porque eso era algo que antes se llevaban el café y se hacía en intimidad de la casa. Entonces abrieron las puertas a pensar diferente, a ofrecer a los clientes una dinámica diferente, y esto ha ido evolucionando poco a poco. Ahora ustedes van a cualquier cafetería sencilla y ya ahora tienen que tener contratado un puesto que surgió a raíz de esto, que es ser barista. Antes no existía ese puesto ni esa profesión, y ahora es todo un arte. Es como ser un enólogo del café. Aprenden a hacer mezclas de diferentes tipos de café, diferentes técnicas para molerlo, para hacerlo, para presentarlo con esas florcitas y esos dibujitos preciosos que hacen. Entonces, se los comentaba porque realmente siempre hay espacio para la innovación, aún en productos y servicios muy viejos, muy tradicionales, que todo el mundo conoce. El otro día también estaba viendo en Pinterest, que tienen cosas preciosas, una muchacha que estaba haciendo una pasta totalmente diferente. Uno dice, pasta es pasta. Sí, hay que ravioles, que tagliatelle, que espagueti, las formas que nosotros conocemos. Pero esta muchacha empezó con una creatividad impresionante a darles colores a las pastas y a sacar las formas de lo tradicional. Entonces encontramos un ravioli de naranja con puntitos fucsia. Son una locura, son preciosos, hasta que yo me imagino que debe dar lástima comérselos de lo lindos que son. Pero una persona encontró en una industria, en un producto muy tradicional, una forma de hacerlo diferente y de abrir las puertas para su mercado. Y la diferenciación definitivamente es lo que hace que un negocio pueda ser exitoso, pero también que no se puede quedar nada más en una innovación, sino que es un proceso continuo, de mejora continua, donde siempre debemos estar pensando, bueno, tengo una universidad, este es mi negocio, ¿cómo hago precisamente para estar innovando, para estar ofreciendo cosas diferentes y diferenciarme del resto? Entonces, cuando uno va a pensar en hacer un emprendimiento, una de las cosas que tiene que hacer es el famoso estudio de mercado. Hay otras empresas similares. ¿Qué es lo que están haciendo esas empresas? El mercado es suficientemente grande, eso es un reto enorme para Costa Rica. Somos un país con un mercado muy pequeñito, somos apenas 5 millones de personas. Y entonces, si queremos, dependiendo de la visión que tenemos, pero yo siempre pienso que hay que apuntarle definitivamente el sol para pegarse una estrellilla por ahí de camino. Pero entonces, queremos
una limitación geográfica como la que es de Costa Rica, o empezar a pensar en una proyección a nivel centroamericano, regional, incluyendo el Caribe, latinoamericano, etcétera. Entonces, ¿cómo es el mercado? ¿Cómo lo visualizo yo? Ahora, ¿qué puede hacer la diferencia? Estos ejemplos que les presentaba de Starbucks y de la pasta esta de formas y colores diferentes. Ahorita les comento un poco acerca de mi propia experiencia y cómo lo he ido manejando yo. Y otra cosa importantísima, no es solo hacer las cosas, sino cómo se va a hacer énfasis en esa diferencia. ¿Cómo hago para que la gente se dé cuenta que yo estoy haciendo las cosas diferentes? Definitivamente las redes sociales son una gran ayuda, pero las redes sociales están ahí para todos. Para nuestra competencia, así como para nosotros, para productos complementarios como para nosotros. Entonces, hasta ahí hay que ser innovador de la forma en la que se presentan las cosas. Yo, por ejemplo, acabo de, hace, no sé, como un mes, acabo de lanzar la nueva aplicación de B-Suite para clientes frecuentes para que ganen puntos y puedan redimirlos por producto. Pero bueno, todo el mundo tiene ahora aplicaciones. ¿Qué había que hacer diferente dentro de la misma aplicación y los servicios que se dan para diferenciarme? Y son cosas que siempre debemos estarnos cuestionando. Las dulcerías de B-Suite, la primera oportunidad, yo conocí lo que les decía de agarrar las oportunidades en el aire. Yo en ese momento estaba trabajando como directora ejecutiva de Costa Rica Multilingüe, un proyecto que trabajó durante 6 años, empezando con la mitad del gobierno de don Oscar y todo el gobierno de doña Laura, para promover la competitividad, mejorar la competitividad y las destrezas de los costarricenses, de la empleabilidad, para mejorar en general a todo el país y ayudar a las personas. Y como parte de esta iniciativa viajé a Chile en un viaje de trabajo donde me iba a reunir con oficiales del Ministerio de Educación, principalmente de Chile, y comparar las experiencias, lo bueno, lo malo, lo feo de lo que habíamos tenido en ambos países. En el hotel donde me hospedé estaban los que se convirtieron luego en mis socios. Ellos son españoles, uno era, en paz descanse, estaban buscando oportunidades de negocio en Latinoamérica, era en el 2008, principios del 2009 más bien, y la crisis en España estaba en su apogeo, y entonces muchos de los españoles salieron principalmente a Sudamérica por el tema de la barrera del idioma, que a los españoles les cuesta el tema de los idiomas y se sienten mucho más cómodos de estar trabajando en Latinoamérica, y vinieron muchos inversionistas a la región. Yo los conocí en el hotel, empecé a conversar con ellos y me convertí en una pequeña agencia de cine donde se los robé a Chile y me los traje para acá. Y es lo que les decía, de ver las oportunidades. Ellos en algún momento me dijeron, bueno, ¿y no te gustaría que hiciéramos algo en Costa Rica? Lo lógico era que dijera que no, porque algo qué. Bueno, díganme en algo concretamente. Ellos ni siquiera sabían, nada más querían hacer un negocio que dejara mucha plata. Pero venían con dinero y ese es un recurso terriblemente escaso. Y yo desde hacía mucho tiempo ya incluso había tenido un par de experiencias de emprendimiento que lamentablemente no funcionaron, pero precisamente esa experiencia es la que se va acumulando y permite que a la segunda o a la tercera o a veces más logremos pegarla y logremos llegarle a algo que sí responda a necesidades del mercado, que se acepte bien y que nos dé la posibilidad de crear ese sueño. Una de las cosas que hice cuando empecé como les decía, hice varios estudios de mercado, había cosas que definitivamente no eran viables para Costa Rica, no tenían sentido, la competencia era muy grande, ya estaba muy bien posicionado en el país, y era el tema de las golosinas. No sé si sabían que España sigue distinguiéndose a nivel mundial por todo el tema de golosinas, confitería de alto nivel, tiene una calidad extraordinaria, a pesar de ser un país muy caro para la producción, pero ahí donde la diferenciación es el tema de calidad. Aquí en Costa Rica nada más había producto principalmente de México, de Colombia y Brasil, pero la calidad es una diferencia abismal y la gente, como dice un librito que anda por ahí de mis épocas de ingeniero industrial, que la gente no sabe definir lo que es la calidad, pero sí la reconoce cuando la ve. Y con el tema de las gomitas es igual. Una vez recuerdo que una muchacha que trabajaba conmigo le regalé unas muestras de un producto, y no voy a decir de dónde para proteger la
la identidad de los involucrados era bastante malo. Después de que lo compré me di cuenta que era en chino. En China hay de todas las calidades, desde la muy buena hasta la muy mala, pero este era peculiarmente malo en términos de sabor, muy bonito físicamente, pero decidí que no lo iba a introducir. Y entonces le regalé a esta muchacha que trabajaba conmigo estas muestras y se las llevó a los chiquitos que en ese tiempo tenían como 3 y 5 añitos. Y llegó al día siguiente a contarme que el chiquito de 5 añitos vino y le metió un mordisco a la gomita y le hizo así, le arrugó la nariz y le dice: mami, estas no son iguales que las que usted siempre me trae. Entonces es increíble como de verdad la gente sí diferencia, y no todas las batallas son por precio, y eso es algo súper importante de tomar en cuenta. De hecho, el precio se ha convertido en un diferenciador menos importante conforme va pasando el tiempo. Lo que hagamos diferente, los servicios que demos, son los que van creando una relación con los clientes. Así que decidimos en ese momento iniciar con la aventura de B-Suite en Costa Rica. En ese momento, como les decía, empecé con 2 socios, ya ahora la empresa es totalmente mía, pasando por una situación comercial muy difícil en el país, todo el tema del déficit fiscal, el aumento en el desempleo, son retos que pasamos los empresarios continuamente. Creo que fue la semana pasada que me fui a reunir con un empresario nicaragüense que vive acá en Costa Rica desde hace 20 años. Y estábamos hablando de diferentes temas, y en su estudio tenía una pizarra gigantesca con varias cosas escritas, y había un dibujo que parecía más pintura rupestre que otra cosa, bastante rústico, pero muy interesante. Era una rueda como las que ve uno en las granjas antiguas, o yo solo las he visto en las películas, una rueda grande, como con canastitas para transportar agua, donde dando la vuelta, estaba parcialmente sumergida la rueda, la partecita de abajo, y en la parte de arriba había pegado, no era un hombre, era un monigote, a la mejor usanza de un chiquito de 3 o 4 años amarrado en la parte de arriba de la rueda. Y me decía este señor que conforme que la vida del empresario era como esa rueda que iba dando vueltas, y que siempre íbamos a pasar por etapas donde íbamos a pasar por debajo del agua y nos sentíamos que nos faltaba un poquitito el aire, pero que en condiciones normales del mercado la vuelta era relativamente rápido, entonces nos reponíamos fácil. Pero en épocas como la que estamos atravesando en Costa Rica en este momento, la pasada por el agua va en cámara lenta, tortuga de diésel, y sentimos realmente que nos asfixiamos, y muchos se han quedado ahí. En la parte comercial, que es en la que yo me estoy desempeñando en este momento, si ustedes van a los centros comerciales, pueden ver un montón de locales vacíos, las dinámicas están cambiando. Y no soy pitoniza, pero les anuncio que si ustedes prestan atención ahora, si visitan algún centro comercial en diciembre y van en enero, van a ver la gran diferencia. Es posible que mucha gente esté esperando las ventas de diciembre, no van a ser lo que se esperaba, y pues lamentablemente pues ahí vienen las consecuencias. Cuando me falten 5 minutos me avisas para medirme. Ya, a la puña. Es que el programa estaba mucho más amplito. Voy a pasar bastante rápido, voy a dejar de contar anécdotas, pero sí es importante llegar a la parte del final. Este es el concepto de B-Suite, que lo pueden ver acá a la derecha. Estas son algunas de las imágenes que se ven en otros países, y me basé mucho en la parte de muchísimo color que fuera con las tiendas para llamar la atención y hacer una diferenciación. El eslogan que yo tenía es Dulces de Europa. Ante la crisis, que no es exclusiva de este año, sino que vienen años que vienen bajando las ventas, decidí hacer un cambio de imagen y un cambio en el concepto. Hay varias cosas que son las que han ido induciendo este cambio. El comercio reducido, hay estadísticas del Banco Mundial, de organismos internacionales a nivel local, la confianza del consumidor, las compras por internet están cambiando muchísimo la dinámica, menos tráfico en centros comerciales, que viene muy derivado precisamente de los problemas de muchísimo tráfico, caos vial y de las carreteras en el país. El cambio que se hizo es a Dulces del Mundo, el otro era Dulces de Europa, porque todo predominantemente de España y de Italia, y mucho que ver por la vinculación con mis socios. La idea fue cambiar ese concepto, abrirnos más al mundo, y que para una persona que llegara a una de nuestras tiendas fuera una experiencia gastronómica de las golosinas a través de estar acá.
Y empecé con un proyecto que se llama las cajas de suscripción, que están muy de moda en Estados Unidos para maquillaje, para el gatito, para el perrito, y mes a mes le van entregando a uno una caja que se la debitan de la tarjeta de crédito. Yo hice la primera con Japón, la segunda la hice con México, y les cuento que es importante mencionarlo porque no funcionó. El tico todavía no está preparado para esto, a pesar de que se le puede ir hasta dejar a la casa por medio de Correos de Costa Rica, que tiene tarifas muy bajas y muy cómodas, pero hay que seguir intentando porque va a salir una de estas cosas que sí va a pegar. Al haber menos ventas, hay que bajar los costos. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Analizar horarios, reducirlos, negociar precios de alquileres, que lo he hecho con absolutamente todos los centros comerciales, pero es un asunto de oferta y demanda. Bajar costos de importación, importando más mercadería, que también tiene sus pros y sus contras, pero se aprovecha más el espacio en los contenedores, la innovación por medio de nuevos productos en el caso de nosotros. Esta es la situación, estamos ya llegando a la parte más de política pública, de cuál es la situación actual del país. Ya nosotros pagamos mucho, acorde con un estudio del Banco Mundial, en Costa Rica un empresario paga el 58.3% de impuestos sobre sus ganancias. La media en la región es del 46.3. Son más de 10 puntos porcentuales que el tico paga en términos de impuestos. Y la otra cosa importantísima que lo sabemos todos es que el Estado no crea riqueza, solo la utiliza. Y el otro punto importantísimo es la informalidad en el país, es del 44%. Eso pone en desventaja a los negocios que sí estamos en la formalidad, porque no estamos enfrentados al mismo sistema de costos, a las mismas delineamientos legales que tienen otros negocios. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tiene la sociedad costarricense. Voy a pasar esta. ¿Cuáles son los principales retos para el emprendimiento en Costa Rica? El acceso al crédito. Me van a decir, ahí está Banca para el Desarrollo. Yo soy una víctima y una fiel testigo de que Banca para el Desarrollo todavía no está funcionando como debe funcionar. Yo he aplicado en un banco privado y en un banco público y no he podido acceder a Banco para el Desarrollo, a pesar de ser una pyme, pero no está funcionando como debería ser, y eso es algo que Costa Rica debe prestar muchísima atención. Los trámites excesivos es un cáncer que corroe definitivamente al país, y no solo a los empresarios, a cualquier persona que tenga que hacer cualquier tipo de gestión. Las municipalidades deben convertirse en un aliado y no en un estorbo. El Ministerio de Salud, bueno, ahí podríamos pasar todo el día hablando sobre todo lo que son los registros de importación, y ahí es donde uno dice, la gente en las instituciones públicas tiende el foco de cuál es su razón a veces de ser. El Ministerio de Salud está en el país o en cualquier otro país para proteger la salud de los costarricenses. El retrasar trámites durante 2, 3 meses o a veces más protege la salud del costarricense. Cuando son productos, por ejemplo, que vienen de la Unión Europea, donde tienen departamentos súper estrictos de diferentes países para velar. Tenemos tratados de libre comercio. ¿Por qué no podemos sencillamente aceptar que lo que en Europa están produciendo, si es bueno para los europeos, podría ser bueno para los costarricenses? Bueno, y pagar las licencias o los derechos que se necesite, pero sin tanta tramitomanía y atrasarnos. Permisos de importaciones, servicios telefónicos. Yo me pasé hace unos meses de una tienda en un centro comercial, de un local grande a otro más pequeño para pagar menos. 5 metros en el pasillo de ancho. Duraron 1 mes y 1 semana en pasarme el servicio, la misma línea telefónica. Y mientras tanto no podía usar datáfono, no podía hacer otras cosas. La electricidad es carísima en Costa Rica, las cargas sociales, el impuesto al trabajo en Costa Rica es un horror. El tema de los impuestos, que ahora nos acaban de subir los impuestos, y yo como liberal lo que quisiera es que de verdad empiece la sección de recorte de gastos para que, si bien es cierto, ahora se necesita subir los impuestos, que podamos bajarlos para precisamente dinamizar la economía. El Ministerio de Trabajo, todos los temas de contratación de personal, la procesal laboral, viene a poner muchísimo más trabas y más conflictos dentro de esa relación obrero-patrono. Un sector privado burocratizado, lo vemos con la banca. Cuando vino la banca privada, muchos de nosotros pensamos, qué bien, esto va a hacer que los servicios sean mejores, y en lugar de subir la barra, lo que hicimos fue que el sector privado se adaptó a los niveles que estaba acostumbrado el país del sector público, sin dar una mejor gestión. El transporte y la movilidad urbana es uno de los temas que definitivamente hay que resolver en el país. Ahora,
estos son los secretos últimos de cómo dinamizar la economía. El Estado debe fomentar políticas públicas que incentive el emprendimiento, fomentar la inversión, el tema de resolver el déficit fiscal, pero no solo aumentando impuestos, sino realmente haciendo una reforma del Estado en muchas áreas, la reducción de la tramitomanía, como lo acabo de mencionar, el problema de infraestructura, de la electricidad más barata, no más impuestos o los que hay, que con esa optimización y eficiencia del Estado podamos bajarlos, el acceso a créditos como banca para el desarrollo. Y aquí me uno a las palabras de la famosa doña Eugenia y le mando un mensaje al gobierno diciéndole que lo único que queremos que nos dejen es trabajar. Gracias. Muchísimas gracias, doña Marta, por esta intervención. En este momento los invito cordialmente a un refrigerio. Vamos a tomar 20 minutos para que ustedes